Ok, bueno, ya sé que todas saben quién soy yo, así que no me voy a presentar mucho. Nomás quiero pedirles que oremos juntas, ¿verdad? Para que el Señor nos guíe y sea Él el que nos hable a través de este tema que a mí en lo particular me pareció interesante, porque nuestra vida está llena de cambios, ¿ok? Así que vamos a orar, oremos. Amantísimo Padre Celestial, Señor, gracias te damos por este día, por tu amor, por tu misericordia. Queremos suplicarte que seas tú con nosotros en esta mañana y que tú nos hables a través de tu palabra y que nos ayudes, mi Dios, a ser las mujeres que tú deseas que seamos, para honrarte, para glorificarte, para expandir tu reino. Pues todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este, um, Se puso en mute, hermana. No, no está. ok, hoy sí me oyen. Sí, pero Ok, pero hoy no me miran. sí, Ok, ahí está. hoy Gracias. sí. Ok, sobreviviendo el cambio. Cuando nosotros hablamos sobre sobrevivir, casi siempre estamos pensando en, ahí la voy pasando, ¿verdad? Pero yo me fui, a mí me gusta encontrar las definiciones de lo que se va a hablar o de lo que el tema principal por lo menos nos dice para poder entender un poco más amplio lo que vamos a estudiar. Así que yo busqué la definición, pero antes de darles definiciones, ¿cuántas de ustedes les gustan los cambios? ¿Les gustan los cambios? ¿Sí? ¿No? ¿O cuántas de nosotros creemos que los cambios son indispensables? ¿Qué piensan? ¿Son indispensables? ¿Son A, ve- necesarios? a veces sí, A veces sí. ¿Y qué de los cambios? ¿Les gustan los cambios a ustedes? dependiendo qué cambios, qué tipo de cambio. Dependiendo del cambio, ¿verdad? Bueno, Sí. mire, yo como ustedes, a mí no me gustan los cambios. Ujú. Algunos cambios no me gustan porque me crean inseguridad. Otros cambios no me gustan porque me incomodan, me sacan de mi zona confortable, por así decirlo, ¿verdad? Y entonces no me gustan. Al, Uno de los cambios que no mucho a mí me gustan es el hablar por Zoom, el dar una charla por Zoom. Me cuesta, me siento, ¿cómo le puedo decir? Como que estoy hablando sola. Porque no hay una interacción como la hay cuando estamos en persona, ¿verdad? No hay preguntas, no podemos ver la cara o el rostro de todo el mundo, no sabemos si están escuchando o si están escuchando. So, se vuelve incómodo, por así decirlo. So, a mí todavía me estoy ajustando en la parte de lo que es el Zoom. No mucho me gusta, pero son cambios que por nuestra época son necesarios, ¿verdad? Vino el cambio a través de la pandemia y que fue una, algo bueno porque nos sirvió para podernos comunicar, para no parar los estudios bíblicos, las reuniones de oración, para muchas cosas, pero después de pasada la pandemia se quedó establecido porque es algo beneficioso, por así decirlo. Pero algunas no nos gusta, como a mí, o quizás otras personas que tampoco se sienten muy cómodas. Así que el cambio no siempre es
algo que nosotros queremos, ¿verdad? Aunque sea necesario. Mire, yo fui al diccionario y busqué lo que es sobrevivir, porque cuando le preguntamos a alguien, ¿cómo te va? Y la gente dice, ay, sobreviviendo. Bueno, lo que nos está diciendo es, ay, la voy pasando. Pero en realidad, mire lo que la definición es. Dice que sobrevivir se refiere a la capacidad de vivir más allá de un evento o circunstancia específica. Implica no solo la continuidad de la vida, sino la adaptación y la resistencia a situaciones adversas. O sea, no es irla pasando, es actually sobrevivir un evento, es ir más allá de lo que nos ocurrió en el momento. No implica ignorar, ¿verdad?, lo que ocurrió, sino pasar por ello y continuar el vivir a través de esa circunstancia. Dice que es una adaptación. No es fácil adaptarnos a algo, pero el sobrevivir es la capacidad de adaptarnos. No es irla pasando, es el podernos adaptar a esa circunstancia, a ese cambio. No solo es irla pasando, tampoco implica ignorar el cambio, ¿verdad? Sino el podernos adaptar a dicho cambio. ¿Y qué es cambio? Cambio, dice, es la transformación o modificación de algo. Vea que no es parchar algo, es transformarlo, es cambiarlo, es modificarlo. Para cambiar la hechura de un vestido no es ponerle un parche por aquí y un parche por allá, es realmente destrabar el vestido y formarlo completamente, ¿verdad? Pero, aunque esté usando la misma tela. Aunque algunas veces, si la tela está muy vieja, quizás no llegaríamos muy lejos a la hora de transformar ese vestido. Así que algunos cambios no nos gustan, pero son indispensables. El mundo entero, la naturaleza misma, el clima, la ciencia, aún nosotros mismos vamos cambiando aunque no querramos, ¿verdad? No nos quedamos como dice la tienda, 21, Forever 21, ¿verdad? Sino que nuestro cuerpo, nuestras células van cambiando de día a día. Nos vamos poniendo más hermosas, más viejas, el Más carácter hermosas. va cambiando, más sabias, ¿verdad? Yo le decía a mi esposo, nos estábamos riendo, que cuando yo trabajaba en la clínica, llegó una señora como de unos 75 diría, por ahí, pero llegó con su carita así bien estirada, ninguna arruga, le habían quitado todo esto de aquí, y yo la vi entrar y pensé, se ve rara, se miraba bien, pero se miraba rara, ¿verdad? Entonces cuando entró, ella me dijo, ¿no me notas algo diferente? Y le dije yo, sí, se ve muy guapa hoy. Y entonces ya me contó lo que le habían hecho, ¿vea? Y le dije, pues mire, se ve muy joven. Pero cuando quiso levantarse de la silla, no pudo, ¿verdad? Le dolía todo, caminó toda de acuerdo a su edad. Y entonces yo le digo a mi esposo, podemos cambiar todo lo de afuera, pero en realidad el cambio físico en nosotros está allí y es inevitable. No podemos hacer a un lado, no podemos ignorarlo. Lo que yo hacía hace 20 años ya no lo puedo hacer. Al aguante que yo tenía hace 3 años, ya no es igual. Y aunque queramos ignorarlo, el cambio está allí. Y entonces nuestra tarea para sobrevivir es adaptarnos a los cambios que vamos teniendo. Así que dice que el cambio es la transformación o la modificación de algo. No es parchar algo, es modificarlo. No nos gustan esos cambios, pero tenemos que recibirlos y dependiendo de la adaptación que nosotros tengamos, así vamos a tener una vida agradable, feliz o vamos a tener una vida miserable. Charles Darwin dice que no es la especie más fuerte
ni la más inteligente la que sobrevive, sino que la que mejor se adapta a los cambios. O sea, no tenemos que ser mujeres fuertes para poder aguantar esos cambios, ni saberlo todo, sino el saber adaptarnos a dichos cambios. Algunas de nosotros ya tenemos la casa sola, ya se fueron, ya volaron los pajaritos. Oiga, ¿qué cuesta, verdad? Adaptarse a ese cambio. Que tú veas la casa solita, sin ninguno en casa, sin el ruido que oías, la refrigeradora sola, pero no porque se lo comieron, sino que para quién compras, ¿verdad? Entonces, ese cambio podría llevarnos a depresión, podría derrotarnos en la vida, no verle más sentido a nuestro caminar. Pero no debe ser esa una derrota, sino que una oportunidad para crecer, para madurar y quizás poner en práctica nuestra capacidad de adaptación. Vamos a Romanos 12:1, dice así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. El versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Vea que no dice parchar vuestra mente, no, dice transformados. O sea, debe haber un cambio completo por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que la clave de nosotros es la capacidad que tenemos para adaptarnos. Pero nuestra fortaleza viene del Señor. Así que esa capacidad nos la da el Señor para podernos adaptar a los cambios cuando nosotros entendemos que Dios es un Dios de cambios. Vea que Dios no cambia. Su misericordia, su fidelidad, su amor, su propósito eternal, el propósito divino final de salvarnos y de transformarnos, eso no cambia. Pero todo lo demás cambia. La esencia de Él no cambia. Porque dice la Biblia que Él no es hombre para que mienta, ¿verdad? Pero los métodos que Él usa van cambiando. Algunas veces nos saca de nuestra zona confortable para hacernos entender que debe haber un cambio en nuestra vida. Así que ya sabiendo lo que es sobrevivir y lo que es un cambio, ahora la clave para poder sobrevivir esos cambios es la capacidad de adaptación que nosotros tenemos. Porque ya dijimos, los cambios son inevitables. No hay vuelta. Tenemos que vivir esos cambios. Así que nosotros tenemos que saber adaptarnos a dichos cambios. No debemos limitarnos. Mire, a un niño de bebé, usted lo ayuda a cambiarse, a pararse, pero sigue creciendo y usted no lo puede tratar igual. Llega a los 8 años y usted no lo puede cambiar el diaper, sino que ya le enseñó a que debe limpiarse, por así decirlo, a vestirse. Llega a los 21 y ya para entonces no podemos ni siquiera decirles qué es lo que van a hacer. Se van de la casa y se casan, y menos que tenemos nosotros manera de intervenir en la vida de ellos. Pero no los podemos seguir tratando igual. Hay un cambio en la vida de ellos. El amor nuestro no cambia. Pero cómo lo vamos a tratar tiene que cambiar. No puede ser el mismo, porque ha habido un cambio en la vida. Entonces, cuando nosotros no logramos adaptarnos a ellos, podrían ocurrir muchas cosas en nuestra vida. Primero, podríamos ser malas suegras. Segundo, podrían ellos aislarnos por no saber nosotros aceptar nuestro cambio en el caminar de nuestra vida. Entonces comenzamos a aislarnos de la gente que amamos y podríamos caer en un estado de depresión, que en última instancia eso también sería un cambio
en nuestro estado normal de vida, ¿verdad? Pero como dice Darwin, podríamos nosotros destruir nuestra vida por no saber adaptarnos a esos cambios. Pero también vienen los cambios cuando nos movemos de nuestro país para acá. Algunas nunca... Mire, yo he oído a algunas personas que dicen, no, pues es que deberían de poner a alguien que hable español. Y yo siempre me he dicho, pero pues estamos en Estados Unidos, deberíamos de aprender el inglés. ¿No cree? Porque esto no es nuestro país, es otro país. Pero no logramos adaptarnos al cambio y entonces comenzamos a sufrir. Nos sentimos solos, nos queremos ir de aquí, no vemos las oportunidades buenas que tiene el país y comenzamos a sufrir en nuestro caminar porque no logramos adaptarnos al cambio que hemos venido. Otro podría ser tu iglesia, te cambiaste de pueblo y te fuiste a otra iglesia y llegas a otra iglesia y comienzas a decir, no, pues es que allá lo hacíamos así. Sí, pero aquí no. Sí, pero como en otro, a mí así me enseñaron. Sí, pero aquí se hace diferente. Y entonces no logramos encontrar la iglesia donde nos vamos a congregar porque no logramos adaptarnos al cambio al que hemos sido llevados, ¿verdad? Algunos cristianos hasta dejamos de ir a las iglesias porque no encontramos una iglesia como donde yo me crié. Y entonces nos alejamos de nuestro caminar con el Señor porque tenemos en la mente que las cosas deben hacerse así como se hacían cuando a mí me enseñaron, ¿verdad? Entonces, dice Darwin, no es el que sabe mucho el que logra sobrevivir en el cambio, sino el que logra adaptarse a ese cambio. Ahora, yo quiero que usted piense un momento que estos cambios no son cualquier cambio o nomás por cambiar, sino que deben ser cambios que van a honrar y glorificar a Dios. Por eso leí en Romanos 12:2, ¿verdad? Que dice que vamos a renovarnos, vamos a transformarnos con la renovación de nuestra mente, pero para agradar a Dios, no para el libertinaje, no para aceptar lo pecaminoso que el mundo nos trae, sino para llevar el reino de Dios. Así que debemos adaptarnos a los cambios. Dije, la clave es la flexibilidad para poder sobrevivir. Ahora, ¿por qué es importante enfrentar estos cambios? Porque podría ser que decidamos no enfrentarlos, ¿verdad? Y nos quedamos como estamos. Mi papá, antes de morir, le compraron, tenía de esos teléfonos, usted sabe, los chiquitos que habían así, que solo se le daba vuelta, ¿verdad? Y usted solo era teléfono, era para contestar nomás o para llamar. Entonces mi hermana le dijo, pero papá, te voy a comprar un smartphone y que no sé qué. Y se lo compraron y le enseñaron. Y él dijo, no, esto ni lo entiendo. Yo, al cabo que los teléfonos solo son para hablar. Y regresó el teléfono y agarró su teléfono viejito. Entonces, a veces estábamos por allá lejos y no podíamos hablar, pero podíamos mandarle texto. Y no había manera de mandarle un texto porque su teléfono era tan viejo que ni los textos recibía, ¿verdad? Entonces, negamos el adaptarnos a un cambio que en realidad es beneficioso. Mis nietos viven lejos y qué bonito poderlos ver en FaceTime, ¿verdad? Los llamo y me conocen y podemos hablar y hasta juego con ellos, ¿verdad? Si no tuviéramos eso y yo les hablo por teléfono, es like, ok, no sé ni quién es, nomás oigo la voz. Sí, el cambio tecnológico nos ayuda para poder madurar en nuestro caminar, tanto espiritual como emocional e intelectual, porque entre más aprendemos de la tecnología, nuestra mente está más activa, más despierta, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante, pues, entonces, enfrentarnos a los cambios? Primero, porque Dios es un Dios de cambio. Recuerde que Él no cambia. En Números 23:19 dice así. Dice así,
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. O sea, Dios no cambia. Él no se va a echar para atrás en lo que ha dicho, en sus promesas. Pero Él es un Dios de cambios. En Filipenses dice que Él nos ha hecho nuevas criaturas. Realmente Él sí quiere los cambios de nuestra vida, del mundo, del pecado, de convertirnos del pecado a ser personas de bien. Pero Él en sí, en su esencia, no cambia. Así que si Él dijo algo, lo va a cumplir, pero los métodos que Él usa son diferentes, de acuerdo al tiempo, ¿verdad? En la antigüedad, los varones, en el Antiguo Testamento, los varones se vestían con faldas, con vestidos. Ahora, si le ponemos un vestido a un hombre, pues nos va mal, ¿verdad? Se ve feo. El mundo ha tergiversado, ha corrompido la forma de lo que Dios ha hecho. Entonces, de acuerdo a la época, Él va a ir cambiando y transformando los métodos que él usa para hacer de nosotros algo mejor. Pero Él en su esencia no cambia. Segundo, porque la realidad es que todo está cambiando y nosotros tenemos que irnos adaptando a esos cambios, a salir de nuestra zona confortable. Cuando estaba estudiando, me fui a la historia de Éxodo, donde el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto. Miren, yo sé que todos ustedes saben esto. Si vamos al mapa, para llegar de Egipto a la tierra prometida, no había que pasar 40 años. Era bien corto el camino. Pero el pueblo salió y comenzó a renegar. No logró adaptarse al cambio que iban a tener. Y comenzaron a quejarse con Dios. Si Dios les ponía, había mucho sol, que porque hay sol. Si no había sol, que porque había sombra. Les mandó maná, que porque tenía que ser maná. Y todo lo que ellos hacían era constantemente renegar y volver hacia atrás. Ellos habían salido de la tierra, pero su mente estaba ya en el pasado. A nosotros nos ocurre mucho así. Queremos los cambios, pero queremos los cambios y quedarnos igual, ¿verdad? Decía un predicador, las modas vienen y van. Algunas modas que hay hoy, nosotros las usamos cuando estábamos jóvenes, ¿verdad? No tan extremas como hoy, pero las usábamos. Eso van y vienen, pero la verdad es que aunque las modas van y vienen, aunque yo las usé cuando tenía 16 años, no las puedo usar hoy que tengo 64, porque se ve feo. Imagínense a mí, una viejita con un traje de señorita, ¿verdad? Yo le decía, fui a dar una conferencia un día de estos, y hablaban sobre, debemos brillar, ¿verdad? Y les digo yo fui a buscar un vestido para ponérmelo, para ir con el tema, pero entre los vestidos les falta tela, ¿verdad? Brillan, pero no tienen tela. Imagínense a mí con un vestidito hasta allí, ¿verdad? Con las piernas todas ya flojas, llenas de varices. Qué feo, ¿verdad? Porque debo aceptar mi cambio. Ya no tengo 16, pero se ve bien, pero ya no tengo esa edad. Y entonces debemos ir aceptando los cambios físicos, pero también los cambios que Dios nos va dando en la vida. Entonces el pueblo de Israel, Dios lo quería sacar, lo quería liberar, fíjese, pero no logró adaptarse a los cambios. ¿Y qué pasó? No lograron entrar a la tierra prometida. Entraron los más jóvenes, porque estos lograron adaptarse a ese cambio. No vivían en el pasado, vivían aquí, en este tiempo. Y estos señores, los viejos, los antiguos, murieron en el camino porque no lograron adaptarse a lo que Dios los había o los iba a llevar.
Algunas de nosotros quizás vamos a caer en el camino porque no logramos adaptarnos. Donde quiera que tú estás, mi hermana, trabajando en esa iglesia, adáptate. Si lo que están cambiando no es contra la Biblia, no es antibíblico, pues únete a ese cambio. No te quedes con la idea de que no, pues que a mí así me enseñaron, sí, pero ya no es así. Ya algunas personas dicen, los himnos es lo único que yo canto. Sí, pero la letra de otros cantos quizás también son tan buenos como los himnos. Aunque la música no sea la que a ti te gusta, necesitamos alcanzar a la generación que viene atrás de nosotros. Y no la podemos hacer en la manera en que nosotros llegamos, porque no es igual. Los tiempos han cambiado. No debemos aceptar el pecado del mundo, no debemos entrar al libertinaje a nuestras iglesias, pero debemos aceptar los cambios que nos van a ayudar para alcanzar a los que necesitan oír de Cristo. No nos cerremos. A nosotros nos enseñaron que debemos ir de traje los varones a la iglesia, y oiga, mi esposo todavía lo hace, pero algunas nos asustamos de ver los pastores que no se ponen traje. Y yo a veces pienso, ¿realmente importa el traje que tú te pusiste? Para que tú no puedas, a mí, si no llegas mujeres, no nos vistamos indecentes, dice la Biblia, ¿verdad? Debemos ser pudorosas. No nos adaptemos al cambio donde vamos casi desnudas. No, eso no está hablando. Pero no nos escandalicemos por algunos cambios que podríamos hacer para atraer a la generación nueva. Perdemos a nuestros jóvenes porque nuestra mente está allá en Egipto. Todavía no nos hemos adaptado a lo que está aquí. Y entonces necesitamos abrir nuestra mente en el verdadero sentido para poder captar los cambios que Dios mismo nos está permitiendo para poder traer al evangelio a los que se nos están perdiendo. Así que no debemos cerrar nuestra mente, no debemos vivir como el pueblo de Israel aquí, pero viviendo en el pasado. Algunas de nosotros ni siquiera queremos aprender el idioma porque creemos que es traición para nuestro país, pero tenemos 30 y tantos años viviendo aquí. ¿Qué más traición que no vivir allá, verdad? Entonces debemos adaptarnos, debemos hacer nuestra parte. El cambio nos trae a nosotros la oportunidad para madurar, para instruirnos, para estudiar y para alcanzar a otros que necesitan oír de la palabra de Dios. Quiero leerle en Mateo 9:16. Miren lo que dice Mateo 9:16. Mateo 9:16 dice así: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Dios quiere que nosotros seamos flexibles a los cambios que tenemos en nuestro diario vivir. Y cuando yo leí este texto, estudiando, me llamó mucho la atención lo de el remiendo en la ropa. Me pude identificar porque a mí me entretiene coser, ¿verdad? Y sí sé que cuando usted le pone una tela nueva a una vieja, la vieja se rompe muy fácil, porque no aguanta, no resiste. La resistencia de la nueva no es para la vieja. Entonces, de nada sirve. Así que si usted va a remendar un vestido viejo, busque un pedazo de tela vieja para que puedan combinarse, porque lo contrario no sirve. Pero estamos hablando de cambios. Y el cambio no debe ser parchar algo viejo con algo nuevo, sino que debe ser transformarlo completamente, ¿verdad? Pero cuando fui a lo del odre, usted sabe lo que es el odre, ¿verdad? Son como barriles, diría yo, barriles, pero son hechos de cuero de oveja. Entonces, ese cuero
se estira. Es tan suave que cuando usted le empieza a echar el agua, se va estirando y se estira hasta cierta capacidad. Entonces, cuando usted echa el vino fresco, el jugo en el odre y comienza a fermentarse, se empieza a expander, ¿verdad? Entonces, el odre se estira para dejar fermentar el vino y luego lo sacan y ya lo pueden usar. Entonces, cuando dice aquí, cuando tú echas un vino nuevo en un odre viejo que ya está estirado y comienza a estirarse de nuevo, se rompe porque no aguanta el crecimiento del nuevo vino. Cuando nosotros queremos en nuestro diario vivir echar algo nuevo en nuestro estilo de vida al antiguo, no logramos salir adelante, nos frustramos, nos derrota, se rompe la cadena, por así decirlo, porque no logramos entender por qué. Dios no quiere que usted vaya añadiendo a su estilo de vida algo nuevo. Dios quiere transformarnos completamente en lo que nosotros somos. Llegaste al Señor y el Señor quiere transformarte. Las chicas jóvenes, si están oyendo algunas allí, que tienen niños chiquitos, es un cambio de vida completamente diferente que podría llevarte a depresión, a conflicto en tu hogar, puedes romper tu matrimonio porque no logras adaptarte a tu nuevo papel como mamá, ¿verdad? Y como esposa, no logramos entender quién es primero, si el bebé o nuestro esposo. Se nos olvida que primero estaba el esposo, después estaba el bebé, pero no logramos balancearnos en el tiempo y logramos dañando la paz en nuestro hogar. Entonces dice, es como que quieres poner en tu vida de soltera algo nuevo, pero no logras hacerlo encajar. Nosotras las que estamos en las iglesias sirviendo, a veces queremos que los jóvenes de nuestra época se comporten como los jóvenes de la época antigua, de nuestra época, ¿verdad? Y entonces no logramos conectarnos o comunicarnos con los jóvenes que están en nuestra iglesia y no logramos ministrarlos ni bendecirlos. No me malentienda, no estamos hablando de comprometer la fe ni la verdad absoluta de la Biblia, ¿verdad? En ningún momento estoy hablando, pues como los jóvenes hoy creen que pueden vivir juntos, hay que aceptar eso. No, pero hay métodos en que nosotros podemos dirigirnos hacia ellos para hacerles ver lo que la Biblia dice. No podemos usar los métodos antiguos porque no trabajan en nuestra época. A nosotros nos tiraban un chancletazo y eso estaba bien. Pero aquí hoy vivimos en un país que si tú le tiras un chancletazo, llaman a la policía. Y entonces nuestro método, la regla debe ser la misma, pero nuestro método debe cambiar para poder ser eficientes en el caminar con ellos. Vean lo que en Isaías 43, 19 dice así. Dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Ve que es Dios hablando. Dios quiere hacer cosas nuevas. Quiere hacerlas en tu vida, en tu hogar, pero también quiere hacerlas en tu ministerio, cualquiera que sea tu ministerio. Yo por años pensé que la Unión Femenil Misionera se había quedado estancada en su método de enseñar. Ve que el propósito de la Unión Femenil es muy bueno, el enseñarnos a orar por los misioneros. Yo no sé usted, hermana, pero yo he ido a algunos viajes misioneros y en los poquitos días que servimos allá, yo pienso cómo harán los misioneros para tener ese cambio de la vida confortable aquí y luego pasar a los lugares donde ellos van a vivir con tanta incomodidad, con tanto peligro.
Y sí es importante que nosotros oremos por ellos, y colaboremos para que ellos puedan hacer el ministerio. I don't know, sé que no todas son esposas de pastor, pero qué difícil sea correr la iglesia a tiempo completo y trabajar a tiempo completo. Es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, es mucha energía, mucho que hay que hacer para poder llevar los dos roles al 100%. Qué bueno fuera o qué bueno es para aquellos pastores que su iglesia puede pagarles a tiempo completo para que ellos no tengan necesidad de trabajar en otro lugar, ¿verdad? Pero no nos toca a todos así. Entonces, pero el Señor es un Señor de cambio. Dice que Él hará las cosas nuevas. Ve que su propósito no cambia. ¿Ve? Quiero que quede eso en su mente. Dios no cambia. Él es el mismo. Hoy, mañana, el futuro, y fue el mismo antes. Pero su método cambia. Cambia de tal manera que cuando sacó al pueblo de Israel, Moisés se paró y tocó el agua del mar, dice, con su vara. Y el mar se abrió, ¿verdad? Cuando Josué agarra el liderazgo, también Josué abrió el mar. Pero ¿abrió el mar Josué con la vara? No. Él lo abrió con el arca. Imagínense a Josué por un momento, pensando en lo que Moisés hizo con la vara y pegándole al agua con la vara y diciéndole que se abra. Y todo el pueblo esperando y él haciendo el ridículo porque el mar no se abre. Porque esas no fueron las instrucciones que él agarró. A él le tocaba hacer que el arca del Señor caminara y a medida que ellos iban caminando en el mar se iba abriendo. Y cuando ellos llegaran al centro del mar, dice, con el arca del Señor, entonces el mar se iba a abrir y el pueblo podía caminar. Eso no fue lo mismo que hizo Moisés, aunque el propósito final era que el mar se abriera y el pueblo pasara. También nosotros, el propósito final nuestro es llevar las personas a Cristo. El propósito final nuestro es dejar que el Señor trabaje en nuestra vida para honrar y glorificar su nombre. Pero el método quizá va a ser diferente, tanto con usted, conmigo, como nuestros hijos. No va a poder ser el mismo método. Los mismos métodos que yo usé en las iglesias que empezamos en Stockton no se aplican aquí en Visalia, porque la gente, la idiosincrasia, la educación, la costumbre, los tiempos han cambiado y no trabajan de igual manera. Así que el propósito es el mismo, pero los métodos deben cambiar. De usted y yo depende que nosotros podamos ser eficientes al llevar la obra del Señor, adaptándonos de una buena manera a los cambios que tenemos. Que por favor no exista en nuestra mente es que así se hacía siempre o así se había hecho en otros tiempos. Cuando nosotros venimos a esa iglesia, teníamos muchos ancianos y 2 o 3 se nos fueron de la iglesia porque las cosas que nosotros hacíamos no eran como ellos los habían hecho por 50 años. Y entonces se iban a ir de la iglesia porque eso no se hacía así antes. Y se fueron y fueron a otra iglesia donde nada de lo que se hace en la iglesia es parecido a lo que ellos hicieron. Porque los tiempos han cambiado. No podemos esperar que todo siga igual. Los métodos tienen que cambiar en cómo vamos a alcanzar al Señor. Alguien se nos fue a nosotros de la iglesia porque no le pareció cómo hacíamos la escuela bíblica de vacaciones. Usted sabe, la escuela bíblica de vacaciones, usted debe moverse y los cantos y vea, y para ella eso fue de escándalo. ¿Cómo podemos enseñarle a los niños a que los cantos del Señor se bailan? Y por más que le explicamos que no era baile, sino que cada movimiento tenía su significado, eso ella no lo podía tolerar y decidió irse. No nos logramos adaptar a esos cambios y quizás al no lograrlo perdemos la bendición nosotras mismas de Dios y la bendición de poderle servir
ser vasos útiles en la obra en el Señor. Porque vivimos en esta época, pero con la mente en Egipto. Todavía no nos hemos podido adaptar a los cambios que estamos viviendo. Así que en nuestra mente debe siempre estar que Dios es el mismo hoy y siempre, pero los métodos que Él usa ciertamente cambian de época a época. Así que debemos recordar que todos cambiamos y que Dios mismo quiere cambiarnos a nosotros, como dice en 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Porque todas, dice, las cosas son hechas nuevas y todas las viejas han pasado. Dice que no dice algunas, dice todas. Si tú te vestigas así, pues fíjate, el Señor quiere que tú te vistas con pudor, de una mejor manera. Si tú hablas, es que yo así he hablado siempre. Bueno, pero Dios no quiere que sigas hablando así siempre. Quiere transformar tu manera de hablar. Bueno, es que yo la verdad siempre la digo así, sí, pero siempre debe cambiar ahora a lo que Dios quiere. Debemos ajustarnos y entre más pronto nos logramos adaptar al cambio, más victoriosa vamos a ser en nuestro caminar. Porque el Señor dice que Él nos ha dado la victoria de día a día y que nosotros vamos a caminar de victoria en victoria. Pero para ello necesitamos adaptarnos a los cambios que el Señor tiene para nuestra vida. Luego, por último, debemos aceptar el hecho de que no podemos seguir siendo las mismas. No nos aferremos, mi hermana, al hecho de que siempre tiene que ser así, porque así se hizo siempre. No debemos agarrar los cambios tampoco para creer que el fin justifica los medios, ¿verdad? No vamos a ir a robar porque vamos a ayudar a no, vamos a hacer los cambios de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y cuando Dios dice que todo, oiga, todo, este texto para nosotros es tan fácil decirlo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo decimos así bien seguras. Y yo cuando lo digo me pregunto, ¿realmente puedo todo? ¿Puedo yo aplicar ese texto a mi vida? Cuando viene un cambio a mi vida, ¿puedo yo adaptarme a ese cambio? Al Zoom, puedo, mi esposo dice, hay que hacer tal cosa en la computadora y me dice, no, pero a mí no me lo den, porque yo no sé nada de eso. Y le digo, pues si está tan fácil. Sí, no, pero no entiendo. Claro que sí, ven, te voy a enseñar. No quiero nada de eso. Porque, ¿sabe? Nos incomoda el tener que trabajar ahora en la computadora. El campamento, todo debe hacerse registrado en línea. ¿Usted sabe cuántas llamadas recibimos nosotros porque no quieren hacerlo en línea? Es tan fácil que es entrar a la computadora y meter toda la información, pero no queremos, ¿verdad? Ese cambio sería tan fácil, pero lo complicamos por no querernos adaptar al cambio, por no poner nuestra mente más lista, porque es un proceso donde nuestra mente está despierta, aprendemos más. Los chicos, mis nietos van y me dicen, abuela, así no, tócale este botón y cambia todo, ¿ve? Y usted se queda, ¿y qué hizo? Entonces, no logramos comunicarnos con los nietos porque ellos están muy lejos de donde nosotros estamos, pero queremos que ellos regresen a donde nosotros estamos. Entonces dice el Señor, no, tú transfórmate a través de la transformación de tu entendimiento, tanto de la palabra de Dios como de lo que está ocurriendo alrededor. Estudia, cambia tu mentalidad para alcanzar a los homosexuales, para poder tener el conocimiento de cómo alcanzarlos, de cómo darles el evangelio, cómo aprender a amarlos a ellos sin amar su pecado. Pero algunas decimos, no, eso es pecado. Y ni siquiera le queremos hablar a la gente porque nos ofende de tal manera que preferimos que se vayan al infierno que tener nuestra mente lista para poderlos alcanzar. Entonces debemos recordar que todo, no algunas cosas,
todo lo podemos en el Señor, pero que para ello tenemos que aceptar o adaptarnos a los cambios que estamos viviendo en nuestra época. Algunas estrategias, y con esto voy a terminar, para adaptarnos. Primero debemos afrontar los cambios en una forma activa. Viene el cambio, no se quede sentada, mi hermana. No diga, sí, otros lo van a hacer. No, no. Usted enfrente ese cambio, averigüe cómo lo va a hacer, cómo puede, pregunte, indague, estudie para poder afrontar ese cambio que viene. Mire que con la pandemia no nos gustó, vimos mucha gente que murió, nos dio temor, alguna gente ni salía de su casa, a otras el enemigo los engañó y todavía no han regresado a la iglesia según ellas que por la pandemia, ¿verdad? Pero sabe, un día de eso yo estaba pensando y pensé, nos enseñó varias cosas. Primero, que como la Biblia dice, hay tiempo para todo. Durante la pandemia tuvimos tiempo para abrazarnos y para no abrazarnos, para llorar juntas y para no llorar juntas, para estar separadas. Aprendimos a usar la tecnología, muchas de nosotros que no sabían cómo hacerlo. Aprendimos a extrañarnos unas a otras, a buscarnos unos a otras, y por ello aprendimos a usar la tecnología, porque queríamos vernos, y entonces comenzamos a indagar cómo podíamos hacerlo. Segundo, debemos cambiar nuestra perspectiva. No te quedes con la mentalidad de que así se hacía y así se va a seguir haciendo. No, mira las buenas cosas de ese cambio y adáptate. No comprometas tu fe, no comprometas la verdad absoluta del Señor, pero adáptate, que tu mentalidad sea diferente para que ahora tú puedas ser más efectiva en lo que el Señor te ha dado como ministerio. Adáptate a ese cambio. Tómalo como una oportunidad para crecer, para aprender y para emprender algo nuevo. Luego, sé flexible. No te cierres a las cosas de antes. Debes reconocer y aceptar las emociones que los cambios te generan. Mira, algunas nos sentimos muy solas. ¿Y por qué estás tan sola? No, pues como los muchachos van a eso y a mí eso no me gusta. Y se van aquí y tampoco a mí me gusta. Y las hermanas, no, pues les gusta ir a comer y a mí no me gusta ir. Entonces nosotras, indirectamente, nos estamos aislando de todo el mundo y nos sentimos solas. Y esos cambios pueden provocar en nosotros soledad, depresión, podrían causar ansiedad porque no sabemos cómo hacerlo. Pero entonces debemos recordar las promesas de Dios, que no cambian, ¿verdad? Una de ellas es que nos ha capacitado para poder sobreponernos a todo. Todo lo puedo en Él. Otra es que Él está conmigo todos los días hacia el final no unos días, no que todos los días. Y entonces debo agarrarme de sus promesas para poder salir adelante, sobrevivir a estos cambios que nos estamos afrontando día a día. Debemos mantener nuestras raíces en el cambio que vamos viviendo. Debemos mantener nuestras raíces, o sea, la fe en la palabra de Dios, así, tal y como es. Vea que no estoy hablando de los métodos, estoy hablando de la esencia misma de Dios. No debemos dejar que esos cambios dañen nuestra raíz. No podemos permitirlo. Luego debemos cuestionar las cosas que nosotros hacemos. Vamos a ir a tocar puertas para invitar. Entonces la pregunta es, ¿está funcionando? ¿Ese es un método productivo o no lo es? Y si no lo es, hay que cambiar el método. Ve, el propósito va a ser alcanzar a la gente, pero el método tiene que cambiar. A algunas iglesias les gusta regalar cosas, bicicletas, y llegan 1000 personas. Bueno, la pregunta es, ¿cuántas de esas 1000 están en la iglesia?
porque si no hay ninguna, quizás ese método no sirve, estamos botando el dinero. Sí me va siguiendo, ¿verdad? Que ese método que usamos pueda tener el resultado. Si tuvimos una feria y uno recibió a Cristo, cumplimos lo que queríamos, que era alcanzar a alguien para Cristo. Pero si tuvimos una feria y gastamos $10,000 y nadie se apareció por la iglesia, ni nadie recibió a Cristo, entonces quizás ese no fue un método efectivo. Y entonces dice, para adaptarnos a esos cambios, debemos también evaluar los métodos que estamos usando. Debemos aprovechar estos métodos tecnológicos por Zoom. Quizás la gente no quiere venir a tu casa, pero si Eso te tus iba a decir, amigos Sara. Eso te iba a decir. manden, De que ¿verdad? es cierto que la tecnología se nos hizo a muchas, ¿verdad? Un cambio bastante nuevo, pero al fin depende de cómo lo usemos. Estamos viendo que es una forma efectiva, porque imagínense, yo estoy en San José y desde San José las estoy escuchando a todas y las estoy viendo a A todas, ver, ¿verdad? Y si no, no tuviéramos así es. esta oportunidad de tener este estudio a esta hora y reunida. Ahorita estoy viendo que somos 27 las que estamos conectadas y esto es Amén. un Amén. cambio fructífero para el Señor, para nosotras mismas Amén. como El reino del cristianas. Señor. Los cambios, como Y también decir, para alcanzar a otras. Quizás alguien que no quiere ir a tu exactamente, iglesia le invitar a gustaría otras. unirse en un estudio, Sí, ¿me claro. entiende? Entonces debemos aprovechar las herramientas tecnológicas y luego no debemos cerrar nuestra mente a que debemos volver atrás, sino buscar una solución y una nueva aplicación a los cambios que estamos teniendo. No digas, no, es que yo así no, yo mejor lo hago como antes. No, porque antes funcionaba antes, pero hoy no, ¿verdad? ¿Qué tan fácil es que yo le diga a Mayra, por ejemplo, te mando $20 y no tengo que ir al banco, no, lo mando por cel y ya llegó el dinero, ¿me Y por entiende? ser la vía más rápida. ¿Verdad? Sí. Entonces, debemos aprovechar esos cambios y buscar soluciones efectivas más que soluciones a la antigua, porque algunos métodos antiguos funcionaban antes, pero ya no funcionan hoy. Y entonces debemos tener nuestra mente abierta, recordar las promesas de Dios para podernos adaptar a los cambios, para poder ser más efectivas en nuestro diario vivir, vivir una vida feliz, por así decirla, satisfecha, llena de victoria y también ser efectivas para el reino de Dios. Porque en última instancia, esa es nuestra responsabilidad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Yo quiero motivarlas a que ustedes vean los cambios que ustedes necesitan hacer en sus vidas. El que sea que usted tiene que hacer en cuestión de su disciplina para estudiar la Biblia, alimenticia para su salud, de tácticas para poder ser efectiva en el ministerio de su iglesia, para alcanzar a su familia, para mejorar las relaciones entre sus hijos y quizás si ya sus hijos están casados y sus nueras y yernos, para aprender a amar a sus nietos de una manera efectiva, donde usted pueda aceptar los cambios que hoy estamos teniendo en nuestro día de vivir. ¿Ok? Dios me la bendiga. Le paso la guitarra a la hermana Lorena. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Gracias, hermana Sarita. Gracias, muchísimas gracias. Hermanas, qué hermoso este tema. Gracias a la hermana Sara Amaya.